Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a resolver los ejercicios que te dieron de una guía de triángulos oblicuángulos. O sea, los triángulos oblicuángulos son aquellos que sus ángulos son diferentes de 90, o sea, no tiene ángulos de 90 grados. Entonces, para resolver estos triángulos, lo que vamos a usar son teoremas, que son el teorema del seno y del coseno. Antes de mostrarte la resolución, quería explicarte qué son estos teoremas y cuándo los voy a usar. El teorema del coseno lo que me dice es que uno de los lados de un triángulo oblicuángulo va a ser igual a la suma de los otros dos menos dos veces, esto es un 2, la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo. Siempre acordate que si este es el ángulo A, el ladito opuesto, yo acá lo llamé A. En las guías o en la mayoría de los libros no te van a poner ladito A, te van a poner las letras de los bordes. Por ejemplo, supone que este fuese el punto M y este fuese el punto P, te dirían ladito MP, así. Bueno, yo a esto lo voy a llamar A, porque no tengo ganas de escribir dos letras. Pero digamos, si tengo este ángulo, el ángulo A, el que está justo enfrente, lo voy a llamar lado A. Si este ángulo lo llamo B, el que está enfrente lo voy a llamar lado B. Y de la misma manera, si este es el ángulo C, este ladito lo voy a llamar C. Entonces, lo que dice el teorema del coseno entonces es que cualquiera de estos lados, si yo conozco uno de los ángulos, su lado opuesto es la suma de los otros dos, parecido al teorema de Pitágoras, menos 2 por b por c por el coseno del ángulo opuesto al que estoy buscando. Por ejemplo, si busco b, acá tiene que decir coseno de b. Si yo busco c, acá serían los otros dos lados, menos dos veces los otros dos lados por el coseno de c. Siempre es el opuesto acá. Y, o sea, lo uso como me den los datos. Y los datos son importantes, que acá te des cuenta que los datos que te tienen que dar son dos lados y el ángulo comprendido entre ellos dos. O sea, si me dan este dato y este dato, el ángulo que me dan tiene que ser este. Hay otra opción, que me den tres lados y no me den ángulos. Entonces, en el caso de que me den tres lados y no me dan el ángulo, puedo sacar el lado despejando de cualquiera de el ángulo, perdón, despejando de cualquiera de estas, dependiendo del ángulo que yo quiera. Por ejemplo, ves acá te despejé el coseno de B. Es decir, pasás de miembro, por ejemplo, pasás 2 por A por C por coseno de B, lo pasás a la izquierda, B lo pasás a la derecha restando, y lo que queda multiplicando al coseno va a pasar dividiendo. Entonces, para sacar B, haces inversa coseno del número que te dio acá. Shift coseno con tu calculadora. Acordate que así sacas B. Bueno, eso es el teorema del coseno. El teorema del seno se va a usar cuando vos te den, por ejemplo, supongamos que este es A, el opuesto lo voy a llamar A. Si este es el ladito B, al opuesto B. Si este es el ladito C, el opuesto es C. Este teorema vas a tener que tener dos ángulos y un lado. O sea, siempre que veas dos ángulos es porque teorema del seno. O, bueno, en realidad si te dan dos ángulos, también tenés el tercero, porque acordate que, por ejemplo, despejás de acá. Si tenés estos dos, puedes despejar este, pasando o restando los otros. Y el lado, cualquiera de los lados. O, por ejemplo, puede pasar que a vos te den como dato este lado, te den este lado, pero en vez de darte el ángulo comprendido, te dan otro perdón, en vez de darte este ángulo, te dan este ángulo, que no es el comprendido entre estos dos. Entonces, acá también tendrías dos lados y un ángulo, pero no el comprendido, y te sirve para sacar el otro ángulo. Es decir, por ejemplo, si vos tenés seno de A sobre A igual a seno de B sobre B, y vos querés el ángulo B, despejás, te queda seno de A por B sobre A igual al seno de B. Y la palabra seno pasa como arco seno o shift seno, o sea, la calculadora lo vas a encontrar así, shift seno de la cosa que te dio acá va a ser igual al angulito B.
Eso sí necesitas el ángulo. Bueno, esto es medio teoría, pero acordate, si tengo dos lados y el angulito que está en el medio, uso teorema del coseno. Si tengo dos ángulos y un lado, uso teorema del seno. Y si tengo dos lados, pero un ángulo que no es el que está acá en el medio, sino cualquiera de los otros, uso teorema del seno. Vamos a hacer los problemas que te dieron. Bueno, el primer problema te pide calcular los lados y te da las diagonales. En un rectángulo, las diagonales se van a cortar entre ellas en el punto medio de las diagonales. Esa es una propiedad de los rectángulos. O sea, esta diagonal con esta se cortan en este punto medio. Entonces, si a mí me dicen que la longitud de esta, por ejemplo, que de esta es 80 y de la otra es 72, si yo miro este triangulito que me queda formado acá, ¿ves este triangulito? Este triangulito va a tener la mitad de 72 y la mitad de 80. O sea, vas a tener algo así. Y hay otro triangulito acá, que no lo dibujé, que está, bueno, marcadito un poquito en celeste. ¿Ves? Este también va a tener un lado de 36 y como se cortaba en el punto medio, esto también va a ser 40. Pero el ángulo que me dan acá, que no me lo escriben, yo sé que esto es una línea recta, entonces esto vale 180, por lo tanto, este angulito de acá es 180 menos 70, o sea, 110. Entonces, dijimos que en el caso en que tenga dos lados y el ángulo comprendido, acá también dos lados y el ángulo comprendido, es teorema del coseno. Entonces, el lado que estoy buscando elevado al cuadrado es la suma de estos dos al cuadrado menos 2 por este menos el coseno de 70. Este es teorema del coseno. Como yo quiero el lado de este cuadrado, va a pasar como raíz del resultado. Y lo mismo exactamente igual acá. Este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 este por el coseno de 110. Formulita. ¿Ves la formulita que habíamos mencionado hace un ratito? Esta formulita. Simplemente esto es siempre aplicar formulita. Bueno, a ver dónde está. Bueno, este que está acá. Pero acá me piden el perímetro. Me parece que me lo comí pero vamos a hacerlo. Tengo dos ángulos y un lado. Vamos a hacerlo directamente acá. Esto lo voy a llamar X, esto lo voy a llamar Y, así. Voy a decir, por ejemplo, si este es 65, este es el opuesto. O sea que acá tengo seno de 65 grados sobre X va a ser igual al seno de 27 grados sobre Y, igual, no me falta el angulito de acá, pero el ángulo de acá lo vas a sacar, vamos a escribirlo igual, vamos a poner seno de alfa igual a esto sobre 90. Entonces este ángulo lo necesito sacar, pero yo sé que la suma de los tres es 180. Entonces 180 menos 27 menos 65. Y eso nos va a dar 180 menos 27 menos 65. Nos da 88 grados. Entonces, fíjate que si yo quiero X, voy a poner seno de 65 sobre X igual a seno de 88 sobre 90. Es decir, estoy usando esto con esto, por teorema del seno. ¿Cómo se despeja? Esta X está acá abajo, la paso arriba, lo que está abajo lo paso allá y esto lo paso para acá. Entonces me va a quedar seno de 65 por 90 sobre seno de 88 igual a X. Y esto hacelo con la calculadora. Para sacar el valor de Y exactamente igual, pero uso esta parte. ¿Ves? Entonces, si uso esta parte, me va a quedar esto por esto y esto va a pasar dividiendo. O sea, ya te lo dejo escrito, pero después hacete vos el despeje. Esto sería seno de 27 por 90 sobre el seno de 88. Calculalo con la calculadora. Bueno, este que está acá, este tercer problemita, lo voy a poner acá con 3. Entonces, fíjate que acá vos tenés, se te forma con esta, acá no se nota, pero esto tendría que haber sido una diagonal ahí, este triángulo, oblicuo ángulo, que tiene como datos
dos lados y el ángulo comprendido. O sea, lado, ángulo, lado. Entonces, teorema del coseno. Aplico la fórmula. Este lado al cuadrado, que es el opuesto al ángulo, es la suma de los otros dos lados. Acá si querés ponerle centímetros, así no te dicen nada, centímetros, centímetros. O sea, lado al cuadrado más lado al cuadrado menos 2 veces lado por coseno de ángulo. Cuenta calculadora. Y después el cuadrado lo pasas como raíz. No tiene ningún misterio, es aplicar una fórmula. Este es un poquito más complicado, no me acuerdo qué me pedían. A ver, espérate. Ah, bueno, la longitud de los lados. Ah, en este que decía el perímetro, acordate que después que saques todos los lados, lo sumás. El perímetro es la suma de los tres lados. Bueno, acá en este. Calcular la longitud de los lados. Es un pentágono regular. Entonces, como es un pentágono, yo sé que el ángulo exterior de cada lado, vos trazás una recta, la prolongás y es el que te queda entre esa prolongación y el otro angulito, el otro lado, ese es el ángulo exterior. Y lo vas a calcular como 360, porque la suma de los ángulos exteriores es 360. Entonces, si a eso lo dividís por el número de lados, te da cuánto mide cada uno de los ángulos exteriores. Y si vos te fijás, este de acá más este de acá, te da 180, porque esta es una línea recta. O sea que el ángulo interior, este angulito de acá, que está acá, ese angulito va a ser 180 menos 72, porque está sobre la misma recta. Son ángulos suplementarios. Entonces, haces la cuenta y te da cuánto vale este ángulo. Entonces tengo un ángulo y tengo el lado opuesto, pero me faltan dos. Este que no conozco y este que no conozco. Pero sé que son iguales. Entonces aplico el teorema del coseno y digo, el lado opuesto a este ángulo que sí conozco, al cuadrado, es la suma de este de x cuadrado más x cuadrado, menos dos veces los lados, que son x y x también, por el coseno del angulito opuesto a este. ¿Ves? El teorema del coseno. Lado al cuadrado más lado al cuadrado, menos dos veces lado por coseno del ángulo. Como todas las x están metidas acá, fíjate que x por x es x cuadrado, acá también, es todo x cuadrado. Yo saco x cuadrado factor común y hago la cuenta con lo que me queda. El coseno de 108 lo sacas con la calculadora y haces las cuentas. Una vez que hiciste las cuentas, tenés que despejar x. ¿Cómo lo despejás? Esto está de este lado, esto está multiplicando, va a pasar dividiendo, o sea que te va a quedar 3, 2, 4, 9 dividido 1,38 y eso sería x cuadrado. Entonces este cuadrado lo pasás como raíz, de acá se te va a ir, y te va a dar el valor del lado que te pide en el problema. Bueno, creo a ver qué me está faltando acá. Bueno, acá me está faltando un problema que me dice, bueno, acá tengo un barco, otro barco, acá tengo un faro y quiero saber estas distancias que yo las llamé Y y X. Entonces, vemos que tengo dos ángulos ya cantado, teorema del seno. Dos veces teorema del seno, porque quiero calcular los dos lados. Entonces, seno de un ángulo sobre su lado opuesto es el seno de este ángulo sobre su lado opuesto. Es mi incógnita. Como despejo, paso x para allá, esto para allá, o sea, multiplico cruzado, ¿no? Esto por esto igual a esto por esto, y de ahí despejo lo que me falta. Bueno, ¿qué pasó acá? Que no sé si me comí algo, creo que no. Ah, ¿quién es alfa? El angulito este que falta acá, que lo voy a llamar ángulo alfa, lo saco haciendo la suma de los ángulos interiores igual a 180. Es decir, acá tenés alfa como esta suma despejada, ¿no? Entonces de aquí despejé y haces la cuenta, falta hacer las cuentas, calculadora simplemente. Y el otro es exactamente igual, porque tengo el lado opuesto a este, va a ser seno de alfa, que este alfa era el que sacamos ahí arriba, que me daba 71 grados, seno de 71 sobre 1500, yo quiero ahora ahí, seno de 87, que es el opuesto, sobre i. Paso, multiplico cruzado y despejo. Bueno, y me debe faltar un dato, acá debe faltar algo que yo no lo tengo, pero
así como viene, parecería, si el dato que falta es el ángulo, parecería otra vez aplicar lo mismo que hice acá arriba, ¿no? Teorema del seno, voy a tener estos dos ángulos, hago 180 menos estos dos, me va a dar este, y aplico seno de este sobre este igual a seno de este sobre x, de espejo x, y después seno de este sobre esto es igual a el seno de este ángulo, que lo voy a tener que calcular con esta cuentita, sobre y. Pero esto, bueno, fíjate porque acá te falta el dato. Bueno, listo, creo que con esto está.